Este fanfic no es mío, es de Grace Z, lo pueden encontrar en Wattpad en la descripción, les dejo el link de la historia. Grediff, como sabrán, es la primera vez que hago este tipo de fics de reacción, por lo que puede que no sean del todo precisas o asertivas las reacciones, igual todo se va a ir mejorando sobre la marcha. En la pantalla, Dream, Isawa Dream. 4. Un sueño, vi un sueño. Un sueño que no se desvanecería, un sueño que se repetía, un sueño sin fin, un sueño que no terminaría una y otra vez, muchas veces, repitiendo errores una y otra vez, corrigiéndolos más y más. 1000 veces, girando. 10.000 veces, conectándose. 100 millones de veces, superándolos. Y antes de saberlo, perder la cuenta. Agonía, terror, turbidez, ruina, odio, locura. Agotado, sacudido, retorcido, corrompido, contorsionado, decaído, angustiado. Un corazón destrozado. Y, sin embargo, todavía había un lugar al que quería llegar y, sin embargo, todavía había un deseo que quería proteger. Incluso si nadie supiera de las interminables tragedias que se repitieron una y otra vez, no lo olvidaré. Incluso si nadie se da cuenta, solo yo no puedo olvidar. Incluso si la gente que quiero salvar lloraba, todavía quiero salvarlos. Así que, incluso ahora, no me arrepiento de haber tomado esa mano. Si hay algo que lamento, sería que dudaba e indeciso en tomar su mano, y la frustración hacia mi propio corazón débil y frágil que no podía hacer acero. 3. La pantalla mostró el mismo texto de antes, pero esta vez las palabras parecían vibrar con un peso aún mayor, cada una resonando como un grito silencioso en el corazón de los espectadores. A medida que las líneas se desarrollaban, la atmósfera del teatro se volvió sofocante, con todos profundamente conscientes de lo que implicaban esas palabras. 1000 veces, girando. 1.000.000 de veces, conectando. 1.000.000.000 de veces, superando. Ese fragmento en particular brilló más que el resto, como si quisiera recalcar su importancia. Los murmullos comenzaron a surgir entre los presentes. ¿Qué mierda, hermano? No me digas que tú. Emilia. 100 millones de veces, dijo con los ojos abiertos de par en par. ¿Eso significa que Subaru ha muerto 1.000.000 de veces? Sus manos se plantaban en su cabello, porque él murió tanto. Finalmente empezó a sollozar. Ren llevó rápidamente ambas manos a la boca. Ren. 1.000.000 de veces, eso es imposible. ¿Cómo puede alguien soportar algo así? Subaru, tú. Ren directamente empiezo a llorar. Beatrice. Idiota, eso, no es algo que un ser humano pueda soportar, en lo más mínimo. Si Subaru ha regresado tantas veces, entonces el peso de sus recuerdos debe ser insoportable. Debe haber perdido tanto de sí mismo cada vez que lo hace. Su voz empezó a temblar. Yo soy una inútil. Si tan solo en ese momento no hubiera sido tan patética y hubiera salido con Subaru, no habría que tener que haber sufrido tanto. Julius. Maldita sea. Julius apretó sus manos temblando. De todas las posibilidades esta era la peor. Garfield quedó en shock. Su mente se cerró ante las palabras de su capitán. Otto sintió culpa por otra vez haber fallado como amigo. Mientras el teatro seguía sumido en un tenso silencio. Esta vez, en lugar de los rostros conocidos de los aliados de Subaru, aparecieron otras figuras para decir su opinión. Regulus Corneas. 100.000,000 de veces, qué absurdo. ¿Por qué alguien elegiría sufrir tanto? ¿Salvar a otros? Bah. Nada más que una tontería egoísta. Si mueres, mueres. Eso es todo. Aferrarse a algo tan fútil como los demás es pura debilidad. 5. Betelgeuse Romané Conti gritando con locura. Subaru Natsuki. Tan dedicado, tan devoto, tan dispuesto a sacrificar todo por los demás. Qué amor más profundo y puro. Qué hermosura de resolución. Pero, no lo entiendo. ¿Por qué sigues volviendo? ¿Es amor lo que te impulsa? ¿O tal vez locura? Arcestecedor de gula, ley. 1.000.000 de recuerdos. Qué banquete más delicioso habría sido devorarlos todos. Subaru Natsuki, ¿te das cuenta de cuánto has perdido? Cada vez que rehaces, cada vez que fallas, esos recuerdos se acumulan. 1.000.000 de muertes, 1.000.000 de tragedias. ¿Qué manjar sería tu existencia? Echin hablando con una sonrisa sarcástica, pero sus ojos reflejaban algo más.
Subaru, siempre tan predecible, tan fascinante. 1.000.000 de veces, ¿eh? No puedo evitar maravillarme de cómo aún mantienes tu mente intacta, si es que realmente lo haces. Es irónico, ¿no lo crees? Tanta determinación, pero al final, todo lo que haces es repetir y repetir. ¿No te gustaría entender todo lo que te espera? Saber todo lo que podrías lograr si tan solo aceptaras mi mano. La bruja de la codicia parecía tranquila. Tipón, mirando con curiosidad. 1.000.000 de veces. Subaru, ¿cómo no te has roto por completo? ¿Eso te convierte en alguien bueno, o alguien malo? Me gustaría verlo por mí misma. Minerva golpeando el suelo. Esto está mal. Subaru no debería sufrir tanto. Si lo que él hace es salvar vidas, no debería tener que pagar este precio tan alto. Provocando pequeños temblores. Daphne, sonriendo con indiferencia. 1.000.000 de vidas, 1.000.000 de muertes, ¿cómo te sabe, Subaru Natsuki? ¿Agridulce? ¿Amargo? ¿O simplemente, vacío? Carmilla, susurrando tímidamente. Es tan triste. Subaru, siempre estás buscando ser visto, pero también huyendo de lo que eres. Es desgarrador. Finalmente, una figura envuelta en sombras, cuya presencia hizo que todo el teatro se estremeciera. Satella, su voz era dulce, pero llena de melancolía. Subaru, mi amado Subaru. Todo lo que has hecho, todo lo que has soportado, lo hiciste porque no podías soportar perderlos. Pero, ¿te das cuenta de lo que significa eso para ti? Todo ese dolor, todas esas veces que volviste, lo hiciste por amor. Por un amor que nunca te dejará ir. La figura de Satella extendió una mano hacia la pantalla, como si quisiera tocar el rostro de Subaru. Satella. Pero también, ese amor te está destruyendo. Subaru, quiero salvarte, pero tú siempre, te niegas. Aún así, nunca dejaré de amarte, pase lo que pase. Betelgeuse, riendo con desesperación. El amor. El amor de nuestra santa. Subaru Natsuki, tú eres el verdadero apóstol del amor. Echidna, cruzando los brazos con una mirada pensativa. Satella, como siempre, tan irracional. Pero Subaru, si pudiera estudiarte más de cerca, entenderte completamente, dentro de la pantalla. Despierta del sueño vacío, lo primero que siempre sintió fue un dolor de cabeza palpitante. Subaru. Abriendo los ojos, tratando de evitar su somnolencia, parpadeó rápidamente en un intento de despertarse. Aunque su conciencia colgaba en una neblina sombría, su lentitud solo duró unos segundos. Inmediatamente después de que su conciencia llegó de su sueño, su vigilia trajo energía de vuelta a su cuerpo. Subaru. En contraste con que su cuerpo estaba despierto, todo lo que escapó de su boca era una voz opaca. En un vistazo, parecía que todavía estaba medio dormido, pero este era uno de los rituales más importantes que hacía por la mañana. Al acostarse boca arriba con la cabeza en alto mientras dejaba escapar esa voz de esa manera, se le podía transmitir mucha información. El tono de su voz, el establecimiento de la conciencia, la seguridad de sus extremidades, la clasificación de sus pensamientos, lo que hará hoy y la existencia de su vida, se aseguró de emprender cada una de estas acciones cada mañana. Esta fue la prueba de que Natsuki Subaru había llegado a la mañana sin cometer errores graves. Subaru, ya aun quitándose las mantas mientras bostezaba, levantó su cuerpo, girando los pies fuera de la cama. Se rascó la cabeza mientras miraba alrededor de la habitación en la que estaba. Era una habitación en la que se había acostumbrado a ver, estaba lujosamente amueblada e incluía una cama con dosel en la habitación desde la que entraba. Pero, donde Subaru se había despertado no era la cama con dosel, sino un sofá colocado más dentro de la habitación. Pasó las noches últimamente allí, envuelto en un futón, acurrucado en una pelota. En realidad, no, este había sido un hábito antes de acostarse de Natsuki Subaru en estos años. Sea como fuere, no había ninguna gran razón para que no durmiera en su cama. Fue solo que Ad terminó trabajando para tratar de preparar el ambiente para que sea lo más cómodo posible para dormir. Como resultado de la prueba y el error, había aprendido que se sentía más cómodo acostado y durmiendo en el sofá que durmiendo en una cama. Y desde entonces, ella siguió haciendo eso. Eso es todo lo que había. Subaru.
Frotándose los ojos, Subaru se bajó del sofá que había convertido en una cama y fue al baño para poder vestirse. Mientras se lavaba la cara en el baño que estaba adyacente a su habitación, deliberadamente miró su rostro empapado reflejado en el espejo. Su rostro parecía cansado y daba la impresión de que estaba a punto de colapsar. Su rostro parecía deshilachado de abatimiento. Estas tres cosas minaron su moral. En un intento por endurecer esa expresión, Subaru aplaudió su rostro con ambas manos usando toda su fuerza. Un sonido seco acompañó las lágrimas que brotaron. Para lavarlas, Subaru le vertió agua fría en la cara. Una vez más, miró su cara mojada en el espejo. Y mientras amasaba cuidadosamente su cara, ojos y mejillas, dijo Subaru: sonríe, tienes que sonreír, si puedes hacerlo, entonces muere. Cuando la pantalla mostró a Subaru levantándose de su sofá improvisado, frotándose los ojos con movimientos mecánicos, todo el teatro quedó en un incómodo silencio. Las palabras de Subaru, cargadas de rutina y apatía, hicieron que los espectadores se estremecieran. Pero fue la frase final lo que dejó a todos sin aliento. Sonríe, tienes que sonreír, si puedes hacerlo, entonces, muere. La audiencia sabía del retorno por muerte, pero este Subaru era diferente. No solo cargaba con un peso imposible, sino que su estado mental estaba visiblemente fracturado. Esto no era el Subaru al que estaban acostumbrados. Era alguien que estaba en el colapso, consumido por la rutina y la desesperación. Echidna tocándose el mentón con una sonrisa fascinada. Echidna. Tomar mi mano fue una decisión calculada, Subaru-kun. Eso me dice que en ese momento, comprendiste que mi conocimiento podía ser la única salida para tu sufrimiento. Pero, ¿cuánto más perdiste por ello? ¿Qué tan alto fue el precio que pagaste? Estoy deseando verlo, quiero saberlo todo sobre ti, Subaru-kun. Emilia giró hacia Echidna, con el rostro lleno de ira. Emilia. ¿Contrato? Recordó los acontecimientos en el santuario y lo entendió que le hiciste a Subaru. ¿Por qué se ve tan destrozado? Él no tendría que haber recurrido a ti si no hubiera estado tan desesperado. Echidna sonriendo suavemente. Echidna. Desesperado, sí. Y precisamente por eso vino a mí. ¿Lo culpas por elegir la única opción que tenía frente a sí? Yo solo le ofrecí mi mano. Él decidió tomarla, consciente de las consecuencias. Si no lo querías así, tal vez debiste estar más cerca de él. Beatrice. Madre. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Subaru, supongo? Él ya llevaba un peso enorme, y ahora está completamente roto. Todo por tu egoísmo, supongo. Echidna con una risa ligera. Echidna. Ah, Beatrice, mi querida hija. No confundas egoísmo con oportunidad. Subaru-kun vio algo valioso en mí, y yo en él. Simplemente aprovechamos eso. Él me usa como él desea y yo simplemente hago lo mismo. Aunque, debo decir, el resultado es aún más interesante de lo que esperaba. Mira cómo está, y sin embargo, sigue adelante. Fascinante, ¿no crees? Roswaal sonriendo con los ojos brillando de emoción. Oh, qué fascinante, qué maravilloso. Este Subaru roto, devastado, pero aún caminando hacia adelante, es justo lo que necesitaba. Alguien puede soportar el dolor y el sufrimiento infinitos, es una herramienta perfecta para lograr mi sueño. Qué ironía tan deliciosa, ¿no lo creen todos? Subaru-kun, tú eres la clave para cumplir con mi más preciado deseo. Las palabras de Roswaal y Echidna dejaron a todos con un nudo en el estómago. La indiferencia y fascinación de ambos por el sufrimiento de Subaru contrastaba con la culpa y el dolor que sentían los demás. Garfield gruñendo, apretando los puños. Malditos bastardos manipuladores. Jefe no es una maldita herramienta para sus juegos. Voy a destrozarlos si intentan algo más con él. Otto trató de calmar a Garfield, pero por respuesta recibió un golpe que le sacó todo el aire. Garfield se disparó hacia Roswaal, mientras Ram se puso enfrente de él, sin embargo empezó a dudar. Tenía sentimientos encontrados. 3 mediador. Ya lo había dicho aquí, la violencia es inútil. Garfield se detuvo en seco. Algo lo había detenido y inmediatamente fue teletransportado hacia su asiento. Cuando regresen a su mundo ustedes sabrán cómo llevar a cabo sus acciones. Julius. Esto es inaceptable. Subaru merece algo mejor. No voy a permitir que sigan viéndolo como una simple herramienta para sus ambiciones. Reynard.
Subaru ha sufrido lo suficiente. Definitivamente ya no se puede permitir más esto. Por otro lado, Betelgeuse gritando con devoción. Es maravilloso. Subaru Natsuki, tu devoción es infinita. Tu amor por ellos te consume y te destruye, y aún así no te detienes. Eres el verdadero apóstol del amor. Sateya. Subaru, mi amado Subaru. Incluso ahora, cuando dices esas cosas tan crueles sobre ti mismo, quiero abrazarte, quiero salvarte. Pero, tú siempre sigues adelante, incluso si te lastimas más y más. Subaru, por favor, no te destruyas. Echidna. Es irónico, ¿no crees, Sateya? Él está tan obsesionado con proteger a los demás que ha olvidado cómo protegerse a sí mismo. Subaru, ¿cuánto tiempo más podrás soportarlo antes de que incluso tú olvides quién eres? Varios que estaban en especial en ese arco del santuario se sentían frustrados. Le había fallado a ese Subaru y como consecuencia él tomó esa decisión desesperada. Garfield golpeándose la cabeza con el puño, frustrado. Todo esto es culpa mía. Se suponía que yo tenía que protegerlo. Siempre pensé que era fuerte, que podía con todo, pero nunca me detuve a mirar de verdad. Jefe, lo siento, fallé como tu escudo. Otto, yo también fallé. Siempre pensé que era su apoyo, su estratega, el que estaba ahí para él. Pero, ¿cómo no vi esto venir? Soy un desastre como amigo. Subaru, merecías algo mejor de mí. Julius. Subaru, siempre he pensado que eras alguien admirable, aunque completamente imprudente. Pero ahora veo que detrás de esa imprudencia había una soledad y un sufrimiento que nunca noté. Decirme tu amigo, fue demasiado generoso de tu parte. No estuve a la altura. Cerró los ojos. Reynard. Subaru, soy el hombre más fuerte del mundo, y aún así, no pude protegerte de esto. No hay excusas para mi fracaso. Si hubiera sido más observador, más atento, quizás no habrías llegado a este punto. Lo siento. Fallé como tu amigo. Bajó la cabeza mientras su voz estaba llena de remordimiento. Priscilla. Oh, cuánta indignación. ¿Y qué han hecho todos ustedes, grandes y nobles amigos, por este chico? Absolutamente nada. Han fracasado en protegerlo, han fracasado en comprenderlo, y ahora buscan justificar sus propias ineptitudes. Tal vez, si hubieran sido más útiles, este niño no estaría roto. Reynard. Lady Priscilla, su comentario no ayuda en absoluto. Subaru no merece este desprecio. Si fallamos como sus amigos, es nuestro deber corregirlo, no recibir más críticas innecesarias. El ambiente era pesado. Todos entendían que Priscilla tenía un punto cruel. Habían fallado en proteger a Subaru, en apoyarlo, en ser verdaderos amigos. Ahora, más que nunca, el teatro estaba lleno de una mezcla de culpa, remordimiento y miedo. Dentro de la pantalla cantando este encantamiento, Subaru dobló su boca en una sonrisa terrible y torcida, mostró sus dientes blancos, su sonrisa estrechó sus ojos para que los blancos ya no fueran visibles por todas partes. Su propio semblante era como el de un villano con el que había sido amigo durante un poco más de 18 años. Él podría camuflaje sus ojos, su expresión facial y su semblante sin problemas. Subaru. Ok, está bien. Manténlo así. Después de revisar su sonrisa, Subaru se secó la cara con una toalla y se cambió apresuradamente a su ropa. Cuando pasó un tiempo en la mansión, la apariencia de Subaru no estaba vestida con un uniforme de sirvienta. Más bien, llevaba el atuendo formal de un noble. Incluso si se quitaba la chaqueta, se mantenía cómodo con una camisa blanca casual con las mangas enrolladas. Sin embargo, tales apariencias ahora eran naturalmente requeridas, estaban bastante congestionados, pero realmente no podía hacer nada al respecto. Estaba obligado a tener una apariencia apropiada para su posición, porque era la posición que el propio Subaru quería. Subaru. Pronto será la hora habitual. Justo después de que se había cambiado de ropa, miró hacia el cristal de la hora mágica que había sido amueblado sobre la puerta de Ronix. Tenía un tono verde oscuro, lo que significaba que era de mañana. Mostró que su tiempo para levantarse de la cama era pronto, de alguna manera, parecía que esta mañana había pasado demasiado tiempo practicando su sonrisa. En unos minutos, una chica puntual llamaría a su puerta según lo programado.
Antes de eso, necesitaba terminar todo lo que aún no había hecho. Subaru, cambiando su atención, Subaru desabrochó su camisa. Allí, unido por una cadena delgada, había un colgante sujeto a un cristal negro que nunca quitó, incluso cuando dormía. Un misterioso y brillante cristal negro. Exprimiéndolo en la palma de su mano, Subaru cerró los ojos. La piedra de cristal era fría y dura al tacto. Cuando se metió en la palma de la mano de Subaru, su presencia se hizo más fuerte, como si se disparara. Comenzó a pulsar como si fuera un ser vivo. Naturalmente, comenzó a contar inconscientemente su extraño ritmo y frecuencia mientras descansaba en su palma. Con un ritmo más fuerte a medida que alcanzaba su máximo poder, el ritmo de las piedras de cristal se hizo más fuerte y más rápido. Sin siquiera darse cuenta, su pulso se superponía perfectamente con el pulso de los latidos del corazón de Subaru, hasta que el latido de su corazón y el latido de la joya de cristal se hicieron iguales. Cuando su mente se dio cuenta de eso, la conciencia de Subaru fue liberada del yugo de su cuerpo y fue invitada a otra área que de ninguna manera podría ser real. Y en ese momento, no había sonidos ni signos del mundo. En cambio, una luz deslumbrante envolvió su conciencia. Subaru. Su conciencia, que fue formada por la luz, fue lentamente guiada a su despertar. El sol se perforó en los ojos cuando abrió los párpados cerrados. Lo que vio frente a él mientras parpadeaba era una hermosa llanura cubierta de hierba con el viento soplando a través de ella. Era una vasta llanura verde que se extendía hasta donde los ojos podían ver. El mar de hierba se extendía una y otra vez más de lo que sus ojos podían ver. Cuchillas cortas de hierba se balanceaban suavemente en la brisa. Escuchado, el cielo estaba despejado sin ni siquiera una brisna de nubes presentes. El sol brillaba como una piedra preciosa. El azul del cielo y el verde de la tierra continuaron para siempre, hasta que se cruzaron en el horizonte lejano. Era apropiado de un mundo de sueños que carecía de cualquier apariencia de realidad. Había una cierta quietud allí que parecía eterna. Espléndido, perfectamente claro, espacio vacío. Había solo una parte que era diferente a esa en este mundo. Subaru. Justo en el corazón de la llanura, cuando Subaru se quedó allí y miró hasta atrás, había una colina suavemente inclinada inmediatamente detrás de la cual continuaba formando la forma de una colina ligeramente elevada. Arriba en la colina, había un modesto jardín lleno de flores. Justo al lado de esas hermosas flores que tomaban el sol, había una sombrilla y una mesa blanca. El ambiente en el teatro estaba cargado de tensión mientras los espectadores observaban esta versión de Subaru desenvolverse. La escena proyectada mostraba no solo un lado diferente de Subaru, sino también los vestigios de una decisión que lo había desviado del camino que conocían. Las emociones variaron, desde el desconcierto hasta el interés sombrío. Wilhelm, mirando con seriedad y una mirada de tristeza, consideraba a Subaru casi como su propio hijo y al mismo tiempo lo admiraba. Una decisión, una sola elección puede determinar el camino de una vida. Subaru eligió el contrato con Echidna. No fue una decisión tomada a la ligera. Si lo hizo, fue porque sintió que no tenía otra opción. Ese cristal, esa conexión, es un símbolo de lo que perdió y de lo que ganó. Wilhelm, con un tono más frío, es un recordatorio de que, cuando alguno de nosotros no estuvimos para apoyarlo, encontró otra mano. Una mano peligrosa. Echidna en la pantalla, observando con interés Echidna. Ah, ese cristal, qué hermoso símbolo de nuestra conexión, ¿no creen? Subaru aceptó mi contrato, y con ello, logró lo que creía imposible. Este jardín, este refugio, es una prueba de lo que puedo ofrecer. Echidna, mirando directamente a la audiencia. Echidna. ¿No les intriga lo que Subaru vio en mí para aceptar? ¿No sienten curiosidad por saber qué obtuve a cambio? Al final, su desesperación y mi avaricia formaron un lazo perfecto. Quizás su Subaru debería haber hecho lo mismo. Priscilla con molestia ante la vista de ese Subaru, qué patético. Ese plebeyo se arrodilló ante la bruja para obtener lo que deseaba. No puedo decidir si admirar su determinación o despreciar su debilidad. Aldebarán con un suspiro pesado un contrato con una bruja, Subaru, ¿qué tan mal estabas para pensar que era una buena idea? Tal vez creíste que no había nadie más que pudiera ayudarte.
Desde el principio no debiste asumir algo que no era tu obligación. 3 Aldebarán, mirando al cristal en la pantalla. Espero que al menos sientas que valió la pena. Porque desde donde estoy, parece que solo te hundiste más. Emilia. Y ahora, mirando a Subaru, su mirada, que estaba completamente muerta, está lleno de la soledad que debiste sentir. Subaru, no debiste estar solo. Ren, con la voz temblando, claramente devastada. Ren. Subaru-kun, esa sonrisa en tu rostro, esa manera de actuar, no eres tú. Este Subaru es alguien que ha perdido su corazón por completo. Se reprendió a sí misma por no poder hacer nada en ese momento. Ran, cruzada de brazos, pero con la mirada oculta. Barusu, siempre pensé que eras un idiota, pero nunca imaginé que caerías tan bajo como para aceptar la mano de una bruja. Tratando de ocultar lo que realmente sentía. Cada persona estaba atrapado en una tormenta de emociones mientras las consecuencias de la decisión de Subaru se revelaban. Este Subaru era un reflejo de lo que sucede cuando la desesperación no encuentra un ancla, y todos compartían la culpa de no haber estado allí para evitarlo. Nota autor. No encontré una traducción correcta de esto, pero varias palabras no estaban bien traducidas o directamente estaba en inglés, por lo que tuve que reescribir todo. Dentro de la pantalla, sin decir ni una palabra, Subaru subió la colina y se apretó bajo la sombrilla. Se habían colocado tazas humeantes en la mesa blanca, sus interiores de cerámica llenos de un líquido cálido y ámbar. Se habían colocado 2 tazas sobre la mesa, y se había dejado una silla blanca junto a la mesa. Como ella lo había preparado para él, Subaru se sentó en la silla sin confirmarlo. Aunque el té acababa de terminar de prepararse, sostuvo la taza en su boca, mojándose la garganta con su bondad ámbar. Como siempre, era un té inusual que no sabía ni delicioso ni poco atractivo. Sin embargo, sin falta, siempre bebió este té desde el momento en que se sentó. Había sido un acuerdo hecho con el amante de este lugar. El té era un sustituto de las introducciones en su extraña relación. Aún así, Subaru. Lo bebí. Gracias por la bebida. Muy bien, pasemos rápidamente al tema principal. Por supuesto, dije que el primer sorbo funcionó como un saludo. Sin embargo, no creo que eso signifique que nunca deberías darme un simple hola, MHM. Terminando su té, Subaru colocó su taza sobre la mesa con estas pocas palabras. Y a lo que había dicho, el que estaba sentado frente a él en la mesa le dio una sonrisa débil mientras expresaba su queja. Al recibir su queja, Subaru se rascó la punta de la nariz mientras decía, Subaru. No hay ninguna razón real para saludarte, ¿verdad? Después de todo, ya que estás metida dentro de mi cabeza día y noche, no tiene sentido saludarte o despedirte. Esto y eso son asuntos diferentes, ¿sabes? En primer lugar, día y noche, me gustaría que no hablaras de ello de una manera tan escandalosa. Incluso si es cierto, incluso yo sigo siendo una joven tímida doncella, tan delicada como una flor. ¿No sería mi reputación aún peor si se supiera que siempre estoy mirando a la mente de un chico? Subaru. Una tímida y joven doncella tan delicada como una flor. Cambió el significado de esas palabras sin que me diera cuenta. ¡Qué mordaz de tu parte! Bueno, tal vez no sea razonable a mi edad insistir en llamarme así. Diciendo eso, la niña relajó su boca en una sonrisa, bastante en contraste con el contenido de sus quejas. Completamente acostumbrada a este tipo de intercambios, la niña era bastante tolerante con el comportamiento descortés de Subaru. O más bien, parecía como si se estuviera divirtiendo intercambiando este tipo de conversaciones con él. El corazón de Subaru no puede evitar sentir que los sentimientos distorsionados de culpa en su corazón se intensifican al ver esa sonrisa. En cualquier caso, no sabe qué forma de actuar es la correcta. Solo con la persona justo enfrente de sus ojos, puede encontrar la solución óptima. Subaru. Como pensé, eres una mujer tan desagradable. Eso me alegra. Para ti, que eres amable y codicioso, en lugar de ser amable con todos, en lugar de ser alguien tan apático que no encuentra ningún valor en que otros lo ayuden, siempre me deleito en convertirme en alguien que hiere cruelmente tu corazón, o en alguien desagradable que aloja una espina inamovible en tu corazón. Ni el sarcasmo ni la ironía trabajaron en su contra.
Antes de que ella le respondiera, Subaru hizo una cara bastante desagradable, pero eso solo resultó en hacerla más complacida. Ahora bien, más de esto y mi corazón se sentirá dolorido por ser odiado y comprar en su antipatía. Tratemos de lograr lo que nos propusimos hacer para esta reunión de la mañana. Subaru, ¿no esperabas ser odiado? Fue un lindo farol de una chica, ¿sabes? Esto es lo que quiero que veas y aceptes. Subaru, linda. Subaru dudaba de esto desde el fondo de su corazón. Inclinó la cabeza en duda. En cuanto a su compañera, ella simplemente dio una sonrisa irónica. Y luego. Realmente eres un hombre que nunca se acobarda ante nadie ni nada. Como la bruja de la avaricia, me gusta eso de ti, Natsuki Subaru. Adecuada para ser una contratista, la bruja de la avaricia, Echidna, estrechó los ojos con una dulce sonrisa, una sonrisa que se elevó desde lo más profundo de su corazón. Era el 14 de Kisdam, un día que, para muchos, podría parecer simplemente otro más en el ciclo interminable del tiempo. Pero para Subaru Natsuki, ese día estaba marcado por la tensión de lo desconocido. En su mente, la pregunta latente era casi inevitable. ¿Es hoy el día en que todo cambiará? Nota. Kisdam es un mes en el calendario del mundo donde está Lugúnica, Kararaji, Boyachia y Gusteko. Hoy es el 14 de Kisdam, ¿verdad? Preguntó Subaru, casi como si buscara confirmación de que el mundo no se desmoronaría en un instante. Puedes estar seguro, respondió Echidna con un tono suave. Te quedaste dormido anoche sin ningún problema, y te despertaste esta mañana sin que ocurriera nada agitado. El peor de los casos no sucedió mientras dormías. Subaru frunció el ceño ante el optimismo de la bruja. Recordaba vívidamente la sensación de pérdida, su muerte pisando las sombras de su mente. Esa opresión era un recordatorio constante de su angustiosa realidad. Esas son palabras tontas, replicó Subaru, su voz temblando ligeramente. Si me fuera a dormir pensando que no pasaría nada agitado, terminaría despertando muerto. No sé cuándo y dónde, la desesperación invadió su tono, o cuándo se detendrá. Echidna observó a Subaru, sintiendo la bruma de su angustia. Aunque era una bruja con un legado temido y reverenciado, en su interior también albergaba quiebres y vulnerabilidades que la hacían, hasta cierto punto, similar a Subaru. Lo siento si mis palabras son inapropiadas, dijo Echidna, incluso reflejando un destello de incomodidad. Parece que he sido temeraria. ¿Estás terriblemente mansa ahora mismo? Inquirió Subaru, desafiando su aura inquietante. Me disculpo si lo pensaste como algo malo. No soy tan mala mujer, aunque a veces me muestro así. El diálogo se tornaba cada vez más extraordinario. Echidna, con su vestido negro que evocaba luto, parecía análogamente atrapada en la dualidad de su ser, la bruja y la mujer. Sus ojos reflejaban un mar de emociones ocultas. Subaru, incapaz de ignorar su intriga, formuló una pregunta implícita. Bueno, para alguien que tiene la reputación de ser una bruja, no creo que tengas tanto miedo. ¿Sientes eso? Es un pensamiento bastante inusual, Echidna sonrió, dejando que la tensión fluyera con su risa. Esa sonrisa era un resplandor de vulnerabilidad. A pesar de su historia oscura que se deslizaba en el pasado, había destellos de una mujer anhelante, atrapada en un mundo de penumbra, buscando compañía en medio del caos que había creado. Si me atrapases, aquella versión de mí sería imperdonable, pero ese era un tiempo lejano, reflexionó, mientras la astucia iluminaba sus rasgos. Subaru, sintiendo un leve destello de conexión, cuestionó. Estás hablando como si fueras un estudiante de secundaria que busca un tratamiento especial. Las palabras de Subaru resonaron con empatía, aunque él mismo no lo reconociera. Pero en ese mundo compartido de sueños, ambos sabían que encontraban una forma de alivio parcial. No es que profundicemos en chismes ociosos, declaró Subaru, intentando enfocar la conversación. Volveré pronto a la realidad. Echidna, ¿ya te vas? Quédate aquí un poco más, a nadie le importará si lo haces. Como saben, el tiempo que pasan aquí no afecta a la realidad. Puedes descansar todo el tiempo que quieras, eso es lo que espero. Echidna dijo esto para contener a Subaru, que se había estirado y se había levantado de su silla. Subaru se rompió los huesos del cuello al escuchar la cajolería de las brujas. Subaru,
Eso es correcto. Para ser honesto, sé que estás tratando de ayudarme a ofrecerme quedarme aquí, pero, cortando sus palabras allí, Subaru volvió la cabeza para mirar hacia Echidna. Los iris negros de la bruja y Subaru se conocieron. Sin embargo, Subaru, no es mi plan depender de ti todo el tiempo. Debes saber que no es ese tipo de contrato. Echana, buen dolor, realmente no estás siendo honesto contigo mismo. Incluso cuando soy el único en este mundo que puede ser su cómplice en ayudarle a soportar su angustia y tristeza, Subaru. No tengo la intención de confiar mi angustia y tristeza a nadie. Esto es algo que es solo para mí. Es como lo supero. Esa es la razón detrás del contrato entre tú y yo. ¿No es así? Con un tono de voz bajo, Subaru declaró esto firmemente a la todavía molesta Echidna, que se encogla de hombros. Para esa respuesta, Echidna bajó los ojos, bebiendo de su taza en silencio. Cuando dejó de hablar, fue una declaración de su intención que había perdido su razón para seguir conversando. Asegurándose de esto, Subaru le dio la espalda a la mujer y comenzó a caminar cuesta abajo, pero primero, se detuvo y volvió la cabeza para mirar a la bruja. Por cierto, antes, no negaste que siempre me espías, ¿verdad? No soy tan vulgar como para hacerlo cuando estás en momentos vulnerables, respondió ella, aunque unas risas anteriores llenaron el espacio. Con ese último intercambio, Subaru salió de la dimensión de los sueños, enfrentándose a un mundo que siempre había estado lleno de incertidumbres. Una puerta se materializó frente a él, como una señal de lo nuevo que estaba por venir. Con un profundo suspiro, colocó su mano sobre la manija. Echidna, Mimi. Por favor, no duden en llamarme si me necesita, contratista, donó con ira y burla en su voz. Echidna retrocedió dejando atrás esas palabras teatrales de despedida. Aún así, la bruja aún debería estar mirando a este mundo a través del colgante. Sin embargo, por el momento, Subaru alejó la noción de su cabeza y él dio un largo suspiro. A partir de ahora, definitivamente empujaría el colgante en su bolsillo cuando se bañara o fuera al baño. Tras lo visto en la pantalla, todo tenían opiniones divididas. Echidna opinión. Fascinada y ligeramente irritada. Razón. Como bruja de la avaricia, encuentra intrigante que Subaru intente cargar con todo solo, pero también frustrante porque su naturaleza es obtener conocimiento y control. Ella disfruta de su papel en el contrato, pero quiere que Subaru dependa más de ella. Subaru, tu determinación es fascinante, pero también tan ineficaz. ¿Por qué no aceptarías mi ayuda cuando claramente la necesitas? Todo sería más eficiente si tan solo me confiaras tus cargas. Pandora opinión. Indiferente, pero percibe potencial. Razón. Pandora ve a Subaru como una herramienta, y su individualismo podría ser útil para manipularlo. Le intrigaría saber hasta dónde llegaría antes de quebrarse. Es admirable, aunque poco práctico. Pero no importa, incluso las decisiones más solitarias pueden ser útiles para aquellos que saben cómo mover las piezas correctas. Emilia opinión. Preocupada. Razón. Emilia siempre ha querido que Subaru confíe en los demás. Este aislamiento le recuerda sus propios momentos de soledad, lo cual la entristece. Subaru, no tienes que cargar con todo tú solo. No es justo para ti, y tampoco para los demás que quieren ayudarte. Por favor, confía en mí, en nosotros. Priscilla opinión. Despectiva. Razón. Priscilla desprecia las acciones que considera inútiles. Piensa que Subaru está siendo innecesariamente dramático al rechazar la ayuda. ¡Qué absurdo, plebeyo! Negarte a aceptar ayuda es simplemente ignorancia. Solo un tonto enfrenta al mundo sin usar todas las herramientas a su disposición. Ricardo opinión. Preocupado, pero comprensivo. Razón. Como alguien que valora la camaradería, Ricardo ve el aislamiento de Subaru como un error. Sin embargo, entiende que Subaru necesita aprender a su propio ritmo. Chico, nadie puede hacerlo todo solo. Es algo que tendrás que entender antes de que sea demasiado tarde. Pero no te preocupes, cuando lo hagas, aquí estaremos. Aldebarán opinión. Frustrado, pero empático. Razón. Aldebarán puede ver reflejada parte de su propio pasado en Subaru. Piensa que Subaru está haciendo un esfuerzo inútil, pero entiende por qué lo hace. Hey, muchacho, cargar con todo no te hace más fuerte, solo más cansado.
Aprende de alguien que ya intentó lo mismo y falló. Reynard opinión. Neutral, pero preocupado. Razón. Reynard respeta la determinación de Subaru, pero cree que confiar en los demás no lo hace menos fuerte. La fuerza viene de la confianza mutua. Incluso el guerrero más poderoso no puede enfrentarse a todos sin aliados. Wilhelm opinión. Reflexivo y serio. Razón. Wilhelm ve en Subaru una juventud que lucha por ser fuerte. Considera que su enfoque está mal dirigido, pero no lo juzga por ello. La fuerza solitaria puede sostenerte por un tiempo, pero no para siempre. Aprender esto antes de que sea demasiado tarde es lo que define a un verdadero guerrero. Khrushchev opinión. Crítica, pero comprensiva. Razón. Khrushchev considera que Subaru está desperdiciando recursos y oportunidades al insistir en hacerlo todo solo. Sin embargo, respeta su independencia. Es admirable que intentes enfrentarlo todo por tu cuenta, Subaru, pero un líder sabe cuándo debe apoyarse en otros. Piensa en ello. Roswaal opinión. Divertido e intrigado. Razón. Roswaal ve la determinación de Subaru como algo que puede usar para sus propios fines. Le resulta fascinante verlo luchar contra su propio orgullo. Subaru-kun, siempre tan testarudo. Bueno, creo que observaré cómo te las arreglas, pero, ¿realmente crees que sobrevivirás sin apoyo? Muy interesante. Culto de la bruja opinión. Variada. Razón. Algunos lo ven como un desafío a la desesperación que promueven, mientras que otros piensan que su resistencia solo aumentará su eventual colapso. Así que intentas luchar solo contra el destino. Qué maravilloso será cuando finalmente caigas en la desesperación. Nosotros estaremos aquí para recibirte. En general, este Subaru parece haber tomado un enfoque extremo hacia la independencia, lo que genera diversas reacciones en los personajes. Su lucha interna es tanto una fortaleza como una debilidad. Bueno, hasta acá dejo esta ruta, me gustaría agregar más pero no es que sea algo muy interesante, jaja, mentira, me da paja traducir todo el if, en especial este y el de Rem no serán totalmente completados ya que son algo largos, en especial el de Rem tal vez más adelante les dé una conclusión. Los demás como el de Gulawa Yamatsu sí estarán completos. Por cierto, ¿qué más rutas les gustaría ver o tal vez un reaccionando a imágenes para que no sea tan cansado todo esto? Tengo pensado también hacer que reaccionen a otros fics que tal